Bienvenidos a una nueva edición de Campus TV. Hoy les presentamos un programa especial ya que recibimos la visita del reconocido pensador Santiago Kovadlov. Él vino a Tucumán a dar una charla titulada La aventura de pensar, filosofía y salud mental en el Centro Cultural de nuestra universidad. Allí lo entrevistamos. Hoy en Campus TV tenemos el placer de recibir a Santiago Kovadlov, este reconocido filósofo que nos visita aquí en la Universidad de San Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Santiago? Bien, muy contento de estar en Tucumán. Viene a dar una charla que la verdad que ha llamado mucho la atención por su nombre, ¿no? La aventura de pensar, salud mental y filosofía. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, vamos a empezar por decir qué es una aventura de pensamiento. Creo que el pensamiento es una actividad que se caracteriza por desplegarse en una dirección incierta. Es un paso vacilante, de tanteo, de búsqueda, es un ensayo. Cuando nosotros pensamos, en verdad no estamos seguros de llegar a donde queremos, estamos más bien motivados por un propósito que dirigidos por una evidencia. Donde hay búsqueda, tanteo, hay vacilación y hay riesgo. El pensamiento es frágil porque puede verse de pronto quebrantado por la imposibilidad de seguir en la dirección que iba. Normalmente nosotros trabajamos con ideas constituidas que ya gozan de buen nombre y las desplegamos porque tienen un caudal de claridad que permite una comunicación, digamos, más o menos imaginaria y más o menos real. Pero pensar tiene poco que ver con la certidumbre, tiene que ver con la necesidad de clarificación. Y donde se busca claridad hay bruma. Por lo tanto, la aventura de pensar consiste en el riesgo de tratar de acceder a una transparencia semántica de un concepto, de una idea, que no está garantizada mediante un desenlace previsible. Esta es la aventura de pensar. Ahora bien, la filosofía es una actividad del pensamiento. Quisiera que la frase se entendiera en su estructura sintáctica. Es una actividad del pensamiento. Cuando el pensamiento actúa, filosofa. Cuando actúa, filosofa porque la filosofía es un tartamudeo decidido en busca de una enunciación más elocuente. Cuando uno no filosofa, afirma. La filosofía se nutre de preguntas, mucho más que de respuestas. Es el estado de desarticulación de una respuesta lo que permite identificar la pregunta como filosófica. En consecuencia, durante mucho tiempo, aprender filosofía significaba aprender a reflexionar favoreciendo el espíritu crítico y autocrítico. Los griegos tenían un término muy interesante para llamar a esta actividad con el nombre más revelador: templanza. La templanza era la equidistancia entre los extremos, era saber hacer oídos sordos a la desmesura, tener un profundo sentido autocrítico respecto de la consistencia de lo que se decía, y se llamó indirectamente salud mental a ese equilibrio ganado a fuerza de una doble vigilancia, la de la apariencia que pretendía pasar por realidad y la de las convicciones que se postulaban eternas. Bueno, el concepto de salud mental de la Organización Mundial de la Salud habla de atemperar las pasiones, de lograr vivir y comportarse de acuerdo a las normas sociales, teniendo en cuenta las vicisitudes de la vida y de ser útil a la sociedad. ¿Nos enseñan a pensar? ¿Estamos educados para pensar? Yo creo que la educación social tiene dos finalidades. Promover un repertorio de valores compartidos que faciliten la convivencia, y esto abarca desde la convicción de que un semáforo en rojo significa que no hay que pasar, hasta la idea de que la ley debe ser respetada en el plano jurídico y político.
Pero también es verdad que ninguna sociedad se sostiene mucho tiempo dentro del cumplimiento estricto de aquello que está establecido como significación dominante. ¿Y por qué resbala o se desliza hacia el lapsus de lo inequívoco, de lo convencional, de lo que está establecido? Porque el hombre es una tarea inconclusa. Nosotros no tenemos naturaleza, a diferencia del animal. El animal tiene el don de la irresponsabilidad. No, nadie puede decir que hay un canguro empeñado en crecer o que una vaquita ha tenido un drama moral a raíz del desdén que le hizo el torito, ¿no es cierto? No hay subjetividad en el mundo animal, tal como nosotros la entendemos. En la nuestra, el escenario primordial en el que nos movemos es el lenguaje, y el lenguaje está abierto a la múltiple interpretación. Eso hace con que no haya forma de que las palabras, salvo por vía dogmática o dictatorial, cristalicen sus sentidos. En consecuencia, como el hombre es un ser inconcluso porque el lenguaje tiene múltiples interpretaciones, nosotros más que reales somos posibles. Y estamos abiertos a experiencias que son inesperadas. El amor, el asombro, la duda, el decaimiento, el insomnio. Todo esto muestra que estamos a merced. De manera que la salud mental es simultáneamente la comprensión de aquello a que estamos expuestos y la posibilidad de atenuar la desmesura de aquello a lo que estamos expuestos. Hoy en día el concepto de salud mental es, patrimonialmente hablando, materia de la psicología y el psicoanálisis y de la medicina también. Pero en filosofía el concepto ya existía con otro nombre, templanza, como le decía antes, y también otro nombre muy importante que tenía este don del equilibrio, que era la mesura. ¿Cómo ve la salud mental desde este concepto de la política argentina, de los políticos argentinos? Bueno, nosotros estamos abandonando vacilantemente, pero con una dirección razonablemente clara, el territorio de lo inequívoco, sembrado durante 12 años por un gobierno que se apropió del significado de las palabras. Ello en parte fue así porque ha habido una oposición desarticulada y perversos intereses sectoriales que se hicieron cómplices de ese silenciamiento del carácter abierto de los significados en el plano del lenguaje. Hoy en día tenemos fenómenos auspiciosos, lo cual no garantiza el éxito de sus resultados. Por ejemplo, tenemos un presidente que admite el error. Cosa interesante, sobre todo en una comunidad que está ávida de milagros. Milagro es la posibilidad de que transitemos de la catástrofe en que vivíamos a la redención el martes que viene. Esto no es posible. El presidente también fue cómplice de un discurso redencional y de pronto pudo retractarse. Otro signo auspicioso es que el gobierno tiene dentro suyo la mejor oposición, que está encarnada por Lilita Carrió. Otro signo interesante que me parece que se está produciendo en la provincia de Buenos Aires es que tenemos una gobernadora que es creíble, es verosímil, tiene un modo de ser y de hablar que la convierte en interlocutora. El primer paso de la sanación es sentir que uno es oído. Y ella es una mujer que genera capacidad de que quien está con ella se sienta oyente, se sienta discernido como persona.
¿Esto es seguro que va bien? No, ¿cómo va a ser seguro que va bien? En política nada es seguro, es posible. Tenemos un primer líder del lado peronista que se llama Pichetto en el Parlamento, que está interesado en que el peronismo se convierta en una fuerza opositora republicana. Nota a pie de página, ¿usted cree en serio que los peronistas van a formar una...? Mala pregunta. En política no importa lo que uno cree, sino analiza lo que se hace. La política, yo lo decía hoy a la Gaceta, es una forma atenuada del mal. Es un mal necesario. ¿Por qué? Porque se negocia casi todo. Si la ética no interviene para contener el todo y dejar que el casi se amplíe, vamos a la perversión. Entonces, mi síntesis es esta: la sociedad argentina tiene que aprender de sus fracasos. Quien no capitaliza fracasos no crece. Y en este escenario, ¿usted cree que sigue existiendo esto que se llamó en algún momento la brecha, esta doble Argentina que se enfrenta? ¿Sigue existiendo eso? Sí, sí. Claro, yo creo que sigue existiendo y cada vez con más fuerza a medida que las cosas van mejor. La brecha se acentúa por el momento a medida que no toda la justicia cabe en el rubro corrupción, en que no todas las iniciativas de la oposición se agotan en la destrucción del proyecto republicano, en que no todo lo que pasa por los derechos humanos se agota en el discurso de Bonafini. Entonces creo que la grieta se tiende a acentuar porque el miedo a perder espacio se adueña de quienes están comprometidos con la rentabilidad de la grieta. Y por ejemplo, que se generen debates como el tema del aborto ahora, ¿favorece quizás otro tipo de espacios de reflexión, de debate, de consulta, o tiende a acentuar estas desigualdades? No, yo creo que lo favorece porque permite entender cómo se fundamenta una convicción. Mire, aquí no me queda más remedio que hacer filosofía. Le voy a decir lo que quiero decir. Todo razonamiento, por ejemplo el que parte de la idea de que no se debe tocar al feto aún antes de 3 semanas porque es un ser vivo, responde a una lógica axiomática. ¿De qué parte se parte? ¿De qué planteo? Y se parte de la idea de que es una persona, no solo un organismo vivo, sino una persona. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto también? ¿Es esto cierto? El drama del totalitarismo y del dogmatismo es el también. Desde la otra perspectiva, una mujer ha sido violada y quedado embarazada, ¿tiene el deber de continuar con ese embarazo? No necesariamente también. Puede elegir, yo no quiero tener un hijo de un violador, ¿cómo voy a darle lugar en mí a quien me ha abusado, denigrado, descalificado? ¿Qué vida es esta? ¿Una vida buscada? ¿Tengo vida dentro de mí? No me interesa. Yo no quiero ser madre de un hijo de un violador. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, en política las cosas se resuelven siempre recurriendo al recurso bastardo de la cifra. Hay 500.000... que dicen esto y hay 370.000 que dicen los otros. Así sale la ley. Es imposible, ya lo decía Aristóteles. La única ventaja relativa del sistema democrático es que se ha decidido que quienes tienen 8 votos son más en términos de razón que los que tienen 5. Pero a los 5 hay que incluirlos dentro del gobierno porque permiten sostener la convicción de que 8 no basta. Se gobierna también con los que son minoría. ¿Somos una democracia en la Argentina? No. Estaba por preguntar eso. No. Tenemos vocación parcial por la democracia, pero no somos una democracia. Tenemos una constitución de un tucumano interesante,
que está cruzada de brazos y nos mira diciendo, che, ¿a qué hora llega? Eso está diciendo la Argentina. Esa Constitución prueba que Alberdi no es un hombre del siglo XIX, es un hombre del siglo XXII. Nosotros somos del XIX, no tenemos federalismo todavía, tenemos 14 millones de pobres, hemos hecho un prostíbulo de la justicia y otro prostíbulo de la política. Nos dirigimos a la ciudadanía como si el sufrimiento no existiera, ya sea subestimándolo, diciéndoles son todos hijos míos, como dijo la señora, o diciéndoles les traigo la alegría. A un velorio no se entra diciendo les traigo la alegría. Tenemos que aprender, podemos aprender, no queda otro remedio. Mi anécdota final, la que me sostiene moralmente, se la debo a San Martín. Pueyrredón estaba en la primera junta cuando San Martín preparaba el ejército de los Andes. Era muy difícil el proyecto de él, no tenía recursos. Y Pueyrredón le envía los últimos pertrechos que tiene, que consiguió en Buenos Aires, burros, balas, bayonetas, lo que había. Y le ponen una carta, literalmente, dice, querido general San Martín, aquí le estoy mandando 309 burros, 6.000 municiones, 207 bayonetas, tela para uniforme unos 400 kilos. Y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiera hacer es imposible. Respuesta del general San Martín. Mi querido general, gracias por el envío, lo recibiré con urgencia. Tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. San Pablo se llama este lugar, ¿no? San Pablo hizo lo imprescindible. No era posible. Era necesario, era imprescindible. Muchas gracias. A vos, Santiago. muy amable. Luego del corte vas a poder ver el momento en el que los biólogos de nuestra reserva liberan a un ocelote rescatado. No te vayas, ya volvemos con más de Campus TV. En octubre del año pasado, un ocelote fue encontrado herido a la vera de la ruta en la localidad de Potrero de las Tablas. Fue llevado a la reserva de Orcomolle, donde lo curaron y lo registraron. Luego decidieron reinsertarlo en su hábitat natural, que casualmente es el lugar donde está emplazada la Reserva San Pablo. Por eso, juntos, el personal de la reserva pública y de la privada trabajaron para reinsertar este animal en su hábitat natural. La realidad es que fue un trabajo en conjunto con varias instituciones, y eso es lo importante cuando uno trabaja en conservación, es que todos los miembros de la sociedad se unan para este fin común, que es conservar la biodiversidad. Este animal fue encontrado por una persona en una zona cercana al río Potrero de las Tablas, aparentemente con un accidente por un vehículo. Lo llevó, lo subió en su casa, le dio de comer, le dio agua. Después esa persona se contactó con la reserva de Orcomolle, fuimos a buscarlo. Se le hizo toda una etapa de cuarentena, análisis veterinario, chequeos comportamentales. Se vio que el animal estaba en óptimas condiciones, no era un animal que había estado mucho tiempo en cautiverio ni desde chico, así que no estaba acostumbrado al ser humano, ya era un animal adulto de más de 2 años, una hembra. Entonces, al no tener ninguna afección física de ningún tipo, ni interna ni externa, de acuerdo a todos los estudios que se hicieron, bueno, decidimos liberar el animal. Para eso nos pusimos en contacto con la Reserva San Pablo, que por suerte el sector donde fue encontrado este animal, la zona del río Potrero, pertenece a este sector de esta área protegida y conservada de hace muy poquito tiempo, unas 3.000 hectáreas que conserva parte de esta yunga, así que el animal pertenecía a este lugar, o sea, su territorio era este. Nos sentimos muy agradecidos por la confianza de la trayectoria que tiene la UNT, ¿cierto? La Universidad Estatal, junto con la Reserva Orcomolle, que compartan con nosotros, digamos, esta alegría de poder liberar el ocelote aquí en nuestra Reserva San Pablo, que es una reserva privada
la primera en toda Argentina que es custodiada por una universidad privada. Entonces realmente nos enorgullece, es un logro, el primero de varios, porque creo que se viene una ola grande también de estas liberaciones. La idea es que no suceda, ¿cierto? Sino que me gustaría también enviar un mensaje de concientización, ¿cierto? Que estos animales están felices en su ambiente natural, no en cautiverios. En marzo de este año, la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, visitó Tucumán y recibió, de parte de la Universidad de San Pablo, el título de doctor honoris causa. Luego de esta visita, decidió enviar al Consejo Nacional de Ciencia, Educación Superior y Desarrollo Tecnológico de la República de Croacia a nuestra provincia. Aquí se reunió con representantes de la Universidad de San Pablo y del CONICET. Thank you very much for this opportunity to say a few words about this visit. This is visit of our National Council for Science, for Higher Education and for Technological Development. In Croatia we have this body as a body of parliament, and first of all we recognize that there are so many people of Croatian origin here in Argentina, and especially, of course, in Tucumán. We are representatives of our academic professors and academic staff who would like to open the door for collaboration with not just with Croatian people or people of Croatian origin, but also with other Argentinian people from academic society. So we wanted to find some possible ways how to organize this cooperation, and the most interesting part is possible to divide into some particular activities. First of all, this is possible today to exchange the students, then to have some joint scientific work, and of course this scientific work could be connected to producing of some scientific publications, and of course possible way to obtain doctoral students. This is higher level of the education with people with very well developed skills who are able to implement these skills to some technological processes, and so we need to have some technological based producers, which is probably possible to send to the market. First of all, thank you for having me in this fabulous part of the Argentina. We are feeling very comfortable, and we are very pleased by the reception and all the activities. In particular,
Mrs. Lonatz and his crew are doing her crew are doing a wonderful job here. Well, I understood that there is a new branch that you would like to open here in this particular campus, and this is actually medicine. You already have several study years put together, and we would like to work in several fields. We found very attractive to offer your students and our students clinical rotations as a kind of activity that would be done either here in local hospitals or at our university hospital as well. We would like to open a scientific cooperation as well. Today we had a chance to talk to CONICET, the local CONICET here, and we presented some of our Horizon 2020 projects. As you know, Horizon 2020 is a very huge scientific program of European Union, and I dare to say that at the moment we are very successful in the framework of this program. So we coordinate one huge program worth of 6 million euros that is dedicated to regenerative medicine, but we also participate in almost 10 other Horizon 2020 projects. So the purpose would be to build some kind of bridges between CONICET, our Croatian Foundation for Science and Research, and European Union, that is Horizon 2020. So we are very much interested in seeing your skill lab and to see if we could establish more, let's say, enhanced cooperation.